Son las 9:04 y recibimos ahora en ampliación de noticias al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor defensor del pueblo. Buenos días, Fernando, Carlos, Mónica. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, hemos leído con mucha atención, como todos sus comunicados, el documento que han publicado ayer. Por una parte, felicitando al señor Pedro Castillo por la proclamación que se ha hecho de él como presidente electo, pero al mismo tiempo han querido ustedes destacar el tema de la corrupción y la responsabilidad que le corresponde al jefe de Estado para liderar la lucha contra ella. Explíquenos, por favor, de dónde vino esta decisión de unir a las felicitaciones este foco puesto en el tema del liderazgo en la lucha contra la corrupción. Bueno, Fernando, la razón es porque hemos visto a lo largo de todos estos 5 años, y mire usted, ayer nomás acabamos de inculcar un nuevo hecho de corrupción, un grave hecho de corrupción. Recuerda usted que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski muy tempranamente detectó un caso de corrupción de una persona cercana al círculo del presidente. La corrupción nos viene acompañando, es muy eficiente, tenemos que ser más eficientes que la corrupción, y el mandato del presidente, el mandato constitucional, es que él lidere, encarne, personifique las políticas públicas, las políticas de Estado. Él está obligado por la Constitución, no es una recomendación, es un mandato constitucional, es una obligación constitucional. Basta leer la sentencia del Tribunal Constitucional que habla sobre la necesidad de estas políticas y la necesidad que el presidente las lidere. Basta revisar los informes de la Contraloría General de la República para ver el costo que significa para la economía, pero particularmente para los derechos y de las personas más vulnerables, este flagelo de la corrupción. Entonces nosotros le estamos recordando al presidente muy respetuosamente, pero muy claramente también, que él tiene que liderar la corrupción, la lucha contra la corrupción, combatir este flagelo, honrar su compromiso con la ciudadanía. Sí, señor defensor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Entendemos claramente la alusión que hace al marco de las competencias que están en los artículos constitucionales. Sin embargo, digamos que entre líneas puede advertirse una cosa mucho más específica, porque debería darse por entendido, sin mayor discusión, que quien asume la presidencia de la República tiene que liderar toda política anticorrupción, más allá de la realidad que podamos enfrentar, pero es algo que se desprende naturalmente. ¿Por qué siente la necesidad de recordárselo específicamente al nuevo presidente? Porque si hacemos una encuesta, y de hecho ya me parece que más de una encuestadora la ha realizado, esta es una de las principales preocupaciones del país, y porque todos los días vemos actos de corrupción. El programa de ustedes, La Primera Hora, y con toda justificación, se ha ocupado de conocer los alcances de estos actos de corrupción en el sistema de salud, y porque los funcionarios públicos tienen que entender que la corrupción tiene que estar proscrita, alejada de los círculos de las competencias y funciones que ellos realizan, o los círculos del poder. Es como si el nuevo ministro de Salud o la nueva ministra de Salud dijera: miren, esta ONG tiene gran experiencia y sus funcionarios, la verdad, necesitamos que nos asesoren. No, señor, de ninguna manera. Tenemos que ser absolutamente intolerantes y frontales contra la corrupción. Sí, el poder tiene que estar alejado de la corrupción. Mi pregunta iba si específicamente está dirigida también a personas, en el sentido de, por ejemplo, el señor Vladimir Cerrón, exgobernador, está inhabilitado por una sentencia judicial. Entonces, digamos que
dile a Juan para que escuche Pedro, digamos, ¿no? Yo le hablo al presidente, le hablo a los funcionarios que van a asumir responsabilidades. A ellos me dirijo con el mayor de los respetos, pero también, como dije, con toda firmeza y claridad. A ellos les hablo, porque son ellos quienes tienen que proscribir, alejar a todo aquel que está señalado, a todo aquel que esté investigado, y más aún si está condenado, así sea en primera instancia. El ejemplo que he puesto trata de graficar esta situación. Sí, Carlos. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. En el marco justamente de esta invocación que hace usted al presidente de la República, o sea, al presidente electo, yo quisiera preguntarle cómo ha tomado la Defensoría del Pueblo esta decisión que tomó a su vez el mandatario Francisco Sagasti de observar la ley que ampliaba las facultades de control concurrente de la Contraloría. Esta es una medida que asumió la Contraloría para justamente evitar actos irregulares de corrupción en diversos temas, entre ellos ejecución de obras públicas. Pero en términos generales, ¿le parece a usted que el presidente ha hecho bien en observar esta ley? Bueno, mire, este tema lo hemos conversado. No creo ser infidente al mencionar que en el Consejo de Estado, en la última sesión, hemos conversado este tema. El presidente nos ha hecho alcances en base a su experiencia, en base a su formación, respecto de algunos aspectos de la norma que pudieran mejorarse. Sin embargo, yo quiero mencionarle mi posición respecto de esto. Sí. Reconociendo que la ley puede perfeccionarse y que el presidente tiene una trayectoria, un conocimiento respecto de esto, esta es una norma muy importante. Y es importante porque en este momento, Carlos, hay 3.000 obras paradas, 3.000, por un monto de 29.000 millones de soles. Muchas de esas obras están paradas porque han entrado en un proceso de arbitraje, litigio, por mil razones, pero muchas tienen que ver con la corrupción. Exacto. Y ya le acabo de decir el impacto que tiene la corrupción en los derechos en los servicios públicos. De modo que yo estoy de acuerdo con que la Contraloría pueda tener una norma que permita el acompañamiento para que sea la obra más transparente, más eficiente y los propios funcionarios no tengan temor. Sin embargo, ese es un equilibrio difícil que estoy seguro que en los próximos meses se va a aprender. Sí. Pero fue, perdón, doctor, un error del Ejecutivo observarla. Y yo, pareciera, si usted me pregunta si yo lo hubiera observado, yo no lo hubiera observado, pero yo no me considero, dueño de la verdad. El presidente ha hecho observaciones atendibles que espero se puedan mejorar. Pero el país necesita urgentemente una Contraloría, una institución que ha dado pasos importantes, pero tiene que seguir acompañando en la gestión y eficiencia del Estado. Sí, en todo caso lo que anoche dijo aquí en RPP, en el programa de nuestro colega Jaime Chincha, el presidente Sagasti, es que él hizo las observaciones con propuestas de cambio de algunos artículos para asegurar que la Contraloría pueda ejercer su trabajo de control concurrente en las regiones tanto como a nivel nacional, de manera que aparentemente no es que se opone a la voluntad del control concurrente, sino al revés, lo que explicó anoche, ¿no? Que se amplíe y que se pueda llevar a cabo de manera más eficaz. Esto debería ser un asunto de próximas semanas, si es que el Congreso que entre en funciones asume estas propuestas de modificación. Sí, estamos de acuerdo. Esa es la posición que nos expresó el presidente en el Consejo de Estado. No es que él esté radicalmente en contra, no es que él planteara una posición total, sino que quería que se modele mejor, perfile mejor la norma en algunos
en algunos aspectos. Y esto me lleva al tema del Congreso. Desafortunadamente, el Congreso ha legislado con bastante desprolijidad. Hemos tenido un Congreso que ha construido normas aceleradamente, sin participación. Y cuando digo participación, no solamente me refiero a participación ciudadana, sino participación de todas las entidades implicadas, involucradas en la ejecución de la futura norma. Y muchas veces normas sin una base empírica, sin una base objetiva. Entonces, a veces tenemos normas que luego llegan aprobadas, pero no están totalmente cerradas, perfeccionadas. De acuerdo, tomamos nota entonces de su comentario sobre la baja calidad de algunas leyes promulgadas por el Congreso que se va. Permítanos, por favor, ir a oír a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera preguntarle sobre otro tema al cual ha hecho usted referencia ya en otras oportunidades, que es el estado de la libertad de prensa en el Perú. Retomamos nuestra conversación con el defensor del pueblo después de unos instantes. Estamos conversando con el defensor del pueblo, que hace unos instantes hizo una referencia a las entrevistas que hemos difundido un poco antes de recibirlo a él, sobre un caso de corrupción que se ha detectado en un hospital público de Lima. Y es importante que lo haga usted resaltar, porque efectivamente la prensa está acá para criticar y para mostrar las cosas que no están bien, aunque eso no le guste al poder, a cualquier poder que sea en funciones. Por eso queremos preguntarle su opinión sobre los debates que han habido y en realidad los comunicados tanto del Consejo de la Prensa Peruano como de IPIS respecto a la libertad de prensa en el Perú y el caso específico de esta carta desafortunada que el abogado Julio Palacín nos mostró y que habrían inspirado solicitando que un miembro del Ejecutivo intervenga en un asunto que él consideraba violatorio de la normativa sobre la prensa en el Perú. Por el contrario, esa carta es violatoria de la Constitución y violatoria de los estándares convencionales y constitucionales respecto a la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los fundamentos, de los pilares del derecho constitucional del sistema democrático. Es la base de la preservación incluso de otros derechos. Por lo tanto, ese es un error vitando. El presidente, el hoy presidente, debe retirar esa carta, porque se le ha conducido a un error por una persona desavisada que no entiende, no comprende la importancia y el rol que cumple la libertad de expresión. Puede ser que determinados discursos no nos gusten, puede ser que determinadas investigaciones puedan hurgar, escrutar en aspectos de la vida de los hombres públicos que a determinadas personas no les guste, pero es una condición del sistema democrático. Hay que recordar que existe un estándar denominado el mayor umbral de tolerancia al escrutinio público de los hombres que han decidido que su actividad sea una actividad pública. Y esto no solo tiene que ver con los políticos, tiene que ver con los deportistas, tiene que ver con los artistas, tiene que ver con todo aquel que se somete a la vida pública, ingresa a la vida pública, porque esas conductas tienen un impacto en la sociedad. Y más si usted es un político, y más si usted aspira a conducir el país, tiene usted poder. Por eso es que este es un gravísimo error, grave error, se debuta mal, se inicia mal una gestión, si es que se va a mantener esa carta. Por eso, con el mayor de los respetos, pero con toda claridad y firmeza le pido al presidente de la República que retire esa carta. Y si me permite, Fernando, quisiera apenas unos segundos también pronunciarme sobre estas investigaciones preliminares que se han iniciado contra un canal de televisión.
estas investigaciones también son investigaciones apresuradas, desproporcionadas, porque en el Perú es muy fácil activar el sistema de justicia y es muy fácil también activar el sistema penal. Hay que evitar estos excesos, hay que evitar estos abusos, porque la apertura de una investigación preliminar penal habilita al fiscal a solicitar medidas extremadamente delicadas, como por ejemplo un allanamiento, la clausura de locales, impedimento de salidas y hasta detenciones preliminares. Entonces no podemos convivir en un sistema institucional robusto si es que vamos a utilizar las instituciones, las figuras jurídicas para amenazar a uno de los derechos que tenemos que proteger a toda costa. Sí, bueno, es una herramienta fundamental, evidentemente, tener claro que no se puede utilizar como amedrentamiento, como amenaza, que cierne sobre los periodistas en nuestro país, en general en la prensa. Hay mecanismos, además, para plantear cualquier circunstancia en el Ministerio Público y Judicial si es que se falta la verdad, que es básicamente lo que puede ser punible en una circunstancia como esta naturaleza. Pero yo quería preguntarle, señor defensor, ustedes han publicado un tuit en la que señala que Digemit debe terminar la evaluación para la autorización de uso de medicamentos oncológicos que han sido propuestos por el MINSA. Ustedes señalan que hay una demora, que se restringe el acceso al tratamiento oportuno. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que sucede es que todo el esfuerzo sanitario se ha enderezado a combatir la lucha contra la corrupción, todas nuestras capacidades, nuestra infraestructura como país, pero ya es tiempo que le dediquemos tiempo y esfuerzo también a atender otras enfermedades que pueden ser tan deleterias, tan dañinas como el COVID e incluso más. Recuerde que aquí en RPP, hace casi 6 meses o algo más, señalábamos, puntualizábamos que habían personas cuyo tratamiento se había detenido, se había agravado su enfermedad porque no se había hecho una estrategia global que permita atender todas las enfermedades. Ese tuit apunta precisamente a eso, apunta a activar a todo el sistema de salud, incluso las propias la vacunación de otras enfermedades, tiene que irse nivelando, alcanzando digamos, los indicadores que en otros años han habido. Yo creo que ahora que hemos agarrado un buen nivel de vacunación, ya hay que empezar a mirar todos estos otros aspectos, todas estas otras enfermedades que están aquejando a decenas y en algunos casos hasta cientos de miles de personas. Doctor, yo quería tocarle el tema que nos ha indignado a todos el día de ayer y es esta mafia, esta organización criminal que bendiga, entre comillas, camas UCI a pacientes con COVID-19. ¿Cuál es su invocación, sobre todo, en este caso, a quienes están a cargo de la investigación, los fiscales? Hemos conversado hace minutos con el doctor Reinaldo Avia. Y si hay mucha gente que acude a la Defensoría para presentar denuncias de diversa índole. No sé si ustedes han recibido, doctor, la Defensoría me refiero, denuncias similares sobre abusos y cobros en hospitales del país, sobre todo durante la etapa más triste y grave de la segunda ola. Bueno, en realidad nosotros recibimos diversos tipos de denuncias, pero puntualmente denuncias de carácter criminal no hemos recibido. Si no los hubiéramos, desde luego, inmediatamente tramitado, los hubiéramos canalizado a la Fiscalía de la Nación. Pero usted aborda un tema que es el centro justamente de nuestro comunicado, el tema de la corrupción. La corrupción a lo largo de los últimos años no se ha detenido, por el contrario, se ha incrementado. Precisamente por eso es que nosotros le pedíamos al presidente de la República que
sea él quien lidere, encarne, conduzca esta política de Estado. Y mientras no aceleremos el proceso de transferencia, créame que estas demoras, estos retrasos contribuyen a que se generen espacios de corrupción, porque donde hay ineficiencia y donde no hay transparencia, es posible que se desarrolle la corrupción. En otro medio yo señalaba que el proceso de transferencia es un desafío enorme. Hay 540 instituciones adscritas al Poder Ejecutivo, 540 instituciones. Muchas veces un presidente o presidenta del Consejo de Ministros pasa toda su gestión y no es posible que materialmente se reúna con los jefes de cada una de estas instituciones. Y ahí estamos hablando de instituciones tan importantes como todos los organismos reguladores, los organismos técnicos. Estamos hablando de FONAFE, por ejemplo, que es una especie de holding de las empresas del Estado, de Occitel, de Servir, de Constitec, de Indecopi, etcétera, etcétera. Entonces es urgente que el proceso de transferencia se realice, que conozcamos cuáles son los pasos que se están dando, porque para esto hay que conocer los sectores, conocer las políticas nacionales, las políticas que despliegan esas políticas nacionales, las políticas sectoriales, conocer bien cuáles son las prioridades que se van a dar, porque repito, que nosotros no seamos eficientes en la gestión pública, que no seamos transparentes en la gestión pública, hace que la corrupción se filtre, permee y tengamos todo este tipo de situaciones que ustedes mismos están develando. De acuerdo. Muchas gracias, defensor, por sus declaraciones sobre 4 puntos. Entonces, felicitaciones al presidente electo, una insistencia en que lidere la lucha contra la corrupción, luego el tema de la libertad de prensa y finalmente el de la transferencia de un gobierno a otro. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga usted muy buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la media.